Tenemos aquí la PEC del 2022-2023. Entonces, en esta PEC tenemos 4 preguntas, aunque según el enunciado lo que nos dicen es que respondamos a 3 y solo a 3. Entiendo que para conseguir la máxima puntuación, no porque a lo mejor digan cada pregunta son 2,5 puntos, pero solo responde a 3, ¿sabes? Como mucho vas a con 7,5. Me dan un espacio que es nuestro intervalo menos pi abierto, funciones en el L2, que son estas funciones, o realmente clases de funciones, ¿no? Porque tenemos nuestra completitud de este espacio de funciones continuas. De modo que lo que me están pidiendo como condición es que la integral de la función al cuadrado sea finita. Fíjate que normalmente nosotros pondríamos un módulo, pero como la función es la imagen va a R, no hace falta que pongamos el módulo. Hay que tener cuidado porque en general no es lo mismo elevar un elemento al cuadrado que hacer el módulo y elevarlo al cuadrado cuando son números complejos. Entonces aquí, como son cosas reales, directamente han puesto f al cuadrado, pero que tengamos cuidado. Muchas veces, por si acaso, ponemos el módulo o el valor absoluto y así no se nos olvida, ¿vale? Entonces, en la primera parte me dan una aplicación que va de todo el espacio L2 de I por L2 de I en R, y lo que hace es coge dos elementos y me devuelve la integral, o menos la integral entre menos pi y pi de la función f, pero multiplicada por la g evaluada en menos x. Y me piden probar que esto no es un producto interno en el espacio. Entonces, ¿cuáles son las 3 o 4 propiedades que caracterizan a un producto interno? Es decir, en general, recordemos que un producto interno, vamos a poner con nuestra aplicación, bueno, aquí le han llamado A, ¿no? Vamos a poner simplemente A, que vaya de un espacio H caligráfica, que nos gusta poner, por H caligráfica, en general en K, debe verificar el qué. ¿Cuál es la primera propiedad? Pues tiene que ser mayor o igual que cero y Exactamente, es ser decir, A solo aplicado a un pues eso. elemento, a poner, como son funciones, a poner F o pone X, a priori, o F, ¿qué prefieres? X o F. Mm, Da igual. ¿Qué más da? O vamos a poner, venga, X. A de X tiene que ser como mayor o igual que cero, sea cual sea el elemento X que cojamos de nuestro producto interno, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué ocurre si el producto escalar de X con X es cero? Entonces X es cero. Exactamente, entonces nuestro X tiene que ser el elemento nulo. ¿Cuál es la segunda propiedad que teníamos? Hermítico, pero bueno, aquí como es real, simétrico. Claro, sí, vamos a ponerlo en general, Pues, por si acaso, pero es cierto que hermítico nos dice que si coge el producto escalar de AXY, eso tiene que ser lo mismo que si lo intercambio la Y con la X, ¿verdad? Solo que conjugamos. Yo no tengo bueno, esto para todo XY perteneciente a nuestro elemento H caligráfica. Y tercera propiedad, ¿qué tendríamos? linealidad en la primera En la primera componente. componente, que eso más o menos nos va a llevar a nuestra linealidad en la segunda componente casi, excepto por esta conjugación. Es decir, si cogemos A de un alfa X más beta X gorrito con el elemento Y, eso debería darnos el alfa a XY más el beta a X gorrito y esto para cualesquiera alfa y beta elementos complejos, elementos del cuerpo K, y para cualesquiera X, X gorrito, Y que cojamos de nuestro H. Entonces, si me están diciendo que esta aplicación, que curiosamente en vez de poner los acentos estos raritos, los paréntesis picudos, ahora ponen una aplicación A, bueno, podrían haberla puesto así desde un principio, me piden probar que no es un producto interno, significa que alguna de estas 3 o 4 propiedades, porque la propiedad 1 puede tener dos partes, debería fallar. La pregunta es, ¿dónde creo que puede fallar? Esa es la primera pregunta. Hombre, en la tercera propiedad, como tengo una integral de cosas,
Yo espero que no falle porque yo sé que la integral es una aplicación lineal. Entonces estoy seguro de que la linealidad de la integral me va a permitir obtener la propiedad tercera, que es la linealidad de nuestro candidato a producto interno, ¿no? Aunque en este caso queremos ver que no lo es. También uno puede decir, bueno, a lo mejor falla en la segunda. Es cierto que la parte de conjugación no nos va a dar un problema porque estamos simplemente dejando el elemento tal cual porque trabajamos con cosas reales. Pero es verdad que dice, no, claro, es que tú cambias ahora la función f por la g y entonces no están en x y las dos, sino que una está en x y la otra está en menos x. Bueno, ya, pero si hacemos un simple cambio de variable, ¿qué ocurre? Si en esta integral tú haces un cambio de variable y cambias t por menos x, es verdad, aquí nos queda el menos t, aquí nos quedaría el t, y el diferencial se me convierte en menos el diferencial de t. Pero como también se intercambian los límites de integración, el menos que sale del diferencial hace que se me intercambien los límites de integración. O sea que la integral se nos queda igual. Es decir, la propiedad 2 y la propiedad 3 son ciertas. Luego el fallo que tenemos que buscar debería estar en la parte primera. O bien en que nuestro producto escalar sea siempre mayor o igual que cero, o bien que el hecho de que el producto escalar sea cero no implique que el elemento x es el elemento nulo. Bueno, pues vamos a estudiar entonces qué ocurre cuando cojo un elemento x cualquiera, que en este caso sería nuestra función. Aquí, como el fallo, o como nos piden estudiar que falla, realmente hay un elemento muy sencillo que podíamos coger, que serían, por ejemplo, vamos a coger funciones constantes. Principalmente porque hay un pedazo de menos ahí delante que dice, a ver, si yo consigo que la integral sea algo positivo, como hay un menos delante, automáticamente va a ser negativo y fallaría. Entonces, observemos, porque además nuestro intervalo es acotado, que si tomamos f, yo cojo la función constante 1 como podemos coger cualquier función distinta, ¿de acuerdo? Que obviamente está en nuestro espacio L2 de este intervalo i. Tenemos que, ¿qué ocurre con el producto o con el a de ff? Que a de ff sería menos la integral entre menos pi y pi, en este caso de nuestra f de x, por la f de menos x, diferencial de x, que nos quedaría, esta f vale siempre 1, pero es que esta f de menos x también vale siempre 1. Entonces nos queda simplemente menos la integral entre menos pi y pi de 1 diferencial de x. La integral sería amplitud del intervalo, o sea que nos quedaría menos 2pi, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que menos 2pi, obviamente esto no es mayor o igual que 0, ¿verdad? Luego, esta aplicación A no define un producto interno sobre L2 de I. Y aquí podemos poner como que demostrar porque me han dicho demostrar qué, no me han preguntado estudiar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo tenemos. Venga, primera pregunta. Segunda, demostrar que el conjunto formado por estas funciones, por las funciones impares, es decir, la que satisfacen esta condición, es un espacio vectorial. Dice, bueno, vamos a poner el nombre, es decir, vamos a llamar h caligráfica al conjunto de todas las funciones f pertenecientes a L2 de nuestro intervalo i, tales que la condición es que sea impar, es decir, que f de menos x es igual a menos f de x. Y queremos probar que forma un subespacio vectorial de L2. Como es un subespacio vectorial de L2, vamos a utilizar la condición, la caracterización de subespacio vectorial con simplemente las combinaciones lineales. Sabemos que esto es un subconjunto de L2 de I. Entonces, dados, ya podemos poner alfa y beta pertenecientes a R, pues sabemos que estamos trabajando en R, y una función f y g pertenecientes a este espacio H. Vamos a estudiar
la combinación lineal que sería alfa f más beta g. Es decir, que bueno, si somos muy precisos, queremos que esta combinación que hemos puesto aquí, hemos dicho que f de menos x sea menos f de x para todo x de nuestro intervalo y, por si no se sobreentiende. Quiero estudiar qué ocurre justamente si esta función también es impar, ¿verdad? Pues tengo que evaluarla en menos x, es decir, coger el alfa f más el beta g y todo eso lo evaluamos en menos x. Pero sabemos que por la suma de funciones esto es simplemente coger alfa evaluada en f de menos x más el beta con la g evaluada en menos x. Y como tanto la f como la g, si están en nuestro h caligráfica, lo que sabemos nosotros es que f de menos x, esto sería alfa por menos f de x más el beta por el menos g de x. Todo esto, sacamos el menos factor común, nos quedaría menos alfa f de x más beta g de x. Y esto es justamente coger nuestro alfa f más beta g, toda esta función evaluada en x. Por lo tanto, acabamos de probar entonces que esta función es impar, lo cual implica que alfa f más beta g también está en nuestro espacio H caligráfica y en efecto es un subespacio vectorial. Ya está. Piensa que con esto ya tenemos la peca aprobada, ¿no? Es decir, con esto ya tenemos casi un 7 de la nota. En fin. Ahora, tercera parte, ¿no? Me piden estudiar si la misma aplicación que hemos definido antes, pero ahora restringido al producto, al su espacio anterior, si ahora sí que es un producto interno. Es decir, nos piden estudiar ahora, piden estudiar ahora, sí, A, que vaya de H, de H por H en R, dada por, igual que antes, A de FG, es simplemente menos la integral entre menos pi y pi de f de x por g de menos x diferencial de x es un producto interno. Entonces, para ello, estudiamos las distintas propiedades, ¿verdad? La primera propiedad que teníamos que estudiar, ¿cuál es? Como hemos dicho, que A de ff sea mayor o igual que 0, pero para todo f perteneciente a nuestro h. Y si A de ff es igual a 0, entonces la f tiene que ser la función nula. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos cambiando el espacio. Ya no podemos razonar como antes, porque por ejemplo la función 1 que cogíamos como contraejemplo no era una función impar. Tú dices, bueno, vale, a lo mejor no es ese. Vamos a buscar otro contraejemplo. O no, vamos a pensar. Ahora, ¿qué ocurre? Es decir, observemos que si yo cojo A de ff, que sería nuestro menos integral entre menos pi y pi del f de x con el f del menos x, diferencial de x, resulta que f es una función impar. Y como f es una función impar, f de menos x le puedo sustituir por menos f de x. Pero eso hace que este menos con este menos se nos cancele y nos quede simplemente la integral entre menos pi y pi de f al cuadrado de x diferencial de x. Está claro entonces que f al cuadrado es siempre algo que es mayor o igual que 0. Y la integral de una función mayor o igual que 0 es también mayor o igual que 0. Además, ¿qué ocurre?
Ahora quiero estudiar qué pasa si a de ff es igual a 0, ¿verdad? A de ff es igual a 0 si y solo si la integral entre menos pi y pi de nuestra f al cuadrado de x, diferencial de x, ¿cómo es? Igual a 0, ¿verdad? Y dice, la pregunta es si esto garantiza entonces que nuestra función es igual a 0, ¿o no? Porque hay una cosa clara, y es que si la función f fuese continua, es decir, si f cuadrado fuese una función continua, entonces tenemos garantía de que la integral igual a 0 implica que la función tiene que ser la función 0, ¿verdad? Claro, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí tenemos de momento lo siguiente, es decir, tenemos así, tenemos entonces que esta integral entre menos pi y pi de f al cuadrado de x, diferencial de x, tiene que ser 0. La pregunta que nosotros queremos hacer es si eso garantiza entonces que f es igual a 0. Entonces nos dice, bueno, ¿qué tendría que ocurrir para que no fuese cierto? Y aquí hay un problema, y es que tenemos que tener en cuenta el espacio con el que estamos trabajando. Estamos trabajando con funciones de L2. Si estos fuesen funciones que no son clases de funciones, entonces la afirmación no es cierta como función. ¿Por qué? Porque debemos recordar que dos funciones f y g pertenecientes a L2 de i son iguales si difieren en un conjunto de medida nula. Aquí hay un problema porque dices, es que nosotros no hemos trabajado con medidas. Ya, no sé. Lo que ocurre es que aquí estamos trabajando en realidad con clases de funciones donde esta f es un representante. Estamos haciendo ese abuso de notación de identificar la función, el representante, con su clase. Es decir, que en realidad estamos trabajando con clases de funciones. ¿Qué queremos decir con eso? Claro, si la función fuese continua, yo puedo asegurar entonces que si tengo una función positiva continua y su integral es 0, obviamente, resultado típico de análisis 1, nuestra función tiene que ser la función nula. Aquí tengo una función positiva, tengo que la integral es 0, la pregunta es, ¿la función tiene que ser la función nula? ¿O no? ¿Qué pasa si es la función 0 pero en un punto vale 17? Claro que la integral en un punto es 0, entonces no nos afecta cuánto valga. Ya, entonces fallaría en que la función es la función nula. Pero, ¿en cuántos puntos estoy cambiando la definición con respecto a la función nula? En uno, que es un conjunto finito, numerable, luego de medida nula. Para que hubiese una diferencia significativa entre que f cuadrado fuese 0, tendría que haber un conjunto de medida no nula. Es decir, tendría que haber al menos un intervalo. Pero si hubiese entonces un intervalo, ¿qué ocurriría? Que automáticamente esa integral ya sería distinta de 0. Es decir, para asegurar que
f cuadrado es distinto de 0 en L2 de i, debe existir un conjunto, vamos a llamarlo D, como de diferencia, contenido en i, de medida no nula, tal que f cuadrado de x fuese distinto de 0 para todo x de nuestro intervalo o de nuestro conjunto D. Y en la práctica es que entonces D debe contener un intervalo j, ¿vale? Pero si D contiene un intervalo j, ¿qué ocurre? En ese caso, tendríamos que la integral entre menos pi y pi de f cuadrado de x diferencial de x, esto es lo mismo que expresar justamente la integral como la integral sobre el intervalo i, ¿verdad? De nuestra f cuadrado. Si tengo un intervalo menor, es decir, si tengo un j que está contenido en d y d está contenido en i, ¿qué ocurre? ¿Qué relación hay entre las integrales cuando cambiamos el conjunto? Que si integro en un conjunto mayor, una función positiva, la integral por monotonía, puede ser mayor o a lo mejor igual. Es decir, yo sé que esto va a ser mayor o igual. Pero lo que estamos diciendo es que justo en ese elemento distinto de cero, realmente si tengo algo al cuadrado que no es cero, lo que tiene que ser es positivo. Por lo tanto, en ese intervalo, nuestra función es siempre mayor que una cierta cantidad. Es decir, realmente aquí lo que tenemos que decir es que existe un delta mayor que cero, tal que nuestro f cuadrado es estrictamente mayor que o mayor o igual que el delta, que es estrictamente positivo, para todo x que cojamos de nuestro intervalo j. Por lo tanto, el f cuadrado es mayor o igual que este delta y que nos quedaría que esto es mayor estricto que ¿quién? Que delta por la amplitud de ese intervalo j, que es lo que llamaríamos nosotros aquí la medida de ese j. Dices que no sé lo que es la medida, ya, bueno, algo, como la amplitud del intervalo, ¿de acuerdo? Sin el algo es la amplitud del intervalo en este caso. Y esto es estrictamente positivo, ¿verdad? Lo cual sería una contradicción porque como tenía que ser la integral, cero. Por lo tanto, la conclusión es que tu función f cuadrado no puede ser distinta de cero en un conjunto que no tenga medida nula. Por lo tanto, es verdad que la afirmación es que la función no es cero, pero la función es cero desde el punto de vista de las clases de funciones. Es decir, por lo tanto, podemos asegurar que f tiene que ser igual a cero, pero cuando ponemos este igual, entendido en el espacio L2 de i. Es decir, que este igual no es el igual a que nosotros estamos acostumbrados de funciones, porque en realidad f no es una función, f es un representante de una clase de funciones y estamos cometiendo un abuso de notación, bla, bla, bla. ¿Vale? Hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Lo cual implica que, primera propiedad, funciona bien, ¿cierto? Teníamos que ir ahora a la segunda propiedad. Vale, pues, ¿cuál sería nuestra segunda propiedad? Propiedad 2. Pues hermítica o simétrica, bueno. Exactamente. En este caso sí podemos llamarlo simetría, ¿por qué? Porque Porque es estamos viendo el real. caso real. Entonces queremos ver que A de FG coincida con A de GF para todo FG perteneciente a nuestro H. Que lo pongo, pero me da cosa porque a lo mejor alguien va a venir despistado y va a decir, ah, no hay que ponerle el conjugado. No, siempre hay que ponérselo. Lo que pasa es que en este caso, como tengo cosas que son reales, la conjugación me lo deja igual. No es que no tengamos que ponerla, pero bueno. Entonces, aquí, ¿cuál quieres estudiar? Exactamente igual. Pues simplemente tenemos que
nuestro a de fg. Hemos dicho que esto era menos la integral entre menos pi y pi de f de x, g de menos x, diferencial de x. No tenemos ni que hacer cambios de variables, sino que fíjate, simplemente por las propiedades que hemos visto, como f y g están ahí dentro, ¿qué puedo hacer? Como f y g pertenecen a h, si quieres vamos a hacerlo por partes. Como g está en h, ¿eso qué significa? Que aquí tengo menos la integral entre menos pi y pi, mantengo mi f de x, y el g de menos x se convierte en menos g de x, ¿verdad? Pero entonces, como f, que hay tantas formas de hacer esto, como f está en h, el menos lo junto con el f de x y menos f de x sería ¿quién? F de menos Menos x. X. Y ya por último, si quiero, como el orden de los números reales nos da igual a la hora de multiplicar, vamos a poner primero la función g, es decir, escribir menos la integral entre menos pi y pi de g de x con la f de menos x. Y esto nos daría entonces simplemente nuestra a, pero en gf. Y ya lo tenemos. Y por último, que a de alfa f más beta f gorrito con una g da igual a alfa a de fg más beta a de f gorrito g. Para cualquiera alfa y beta números reales y para cualquiera f y g pertenecientes a h. Y esto, trivial por ser la integral lineal. ¿Eso qué significa? Tenemos nuestras tres. No te rías porque... Vale, pones eso en la PEC. Trivial por ser la integral A lineal. ver, me Siguiente. refiero, si estuviésemos en primero de carrera, yo puedo entender que no. Pero esta asignatura ya es de tercero. Y es decir, ¿y cuántas veces hemos estudiado ya integrales? Aquí ya podemos decir, mira, señor, ¿qué quieres que escriba la linealidad de la integral? Yo la escribo. Pero es como si ahí en el producto decimos, ay no, es que yo puedo cambiar la G con la F porque el producto de números reales es conmutativo. Eso no lo ponemos. Aunque la primera vez que lo hacemos, cuando estudiamos teoría de grupos en lenguaje matemático, decimos, espérate, que a lo mejor esto me interesa cambiarlo porque el producto es conmutativo en R con no sé qué y lo sabemos. Ya, pero ya está. Lo cual significa que efectivamente nuestro par ahora sí es un producto interno, lo cual dota a nuestro espacio H de estructura de espacio pre-hilbertiano. Es decir, hemos visto así que el par H caligráfica con esta aplicación A es un espacio pre-hilbertiano. Muy bien, me piden estudiar, entonces pues lo hemos estudiado. Venga, ya tenemos el día en la PEC, es decir, ya podríamos parar y dejar de hacer cosas. Vale, es un poquito ridículo para una PEC de tercero de carrera. Pero bueno, vamos a hacer el último ejercicio también, que nos dicen probar que ahora cogemos un subconjunto que son dentro de L2 las que cumplen esta condición, probar que es un conjunto cerrado. Bueno, vamos a ponerle nombre, ¿no? Es decir, vamos a llamar ¿cómo lo llamamos? C de conjunto C va a ser el conjunto de todas nuestras funciones f, clase de funciones que están en nuestro L2DI, y la condición que cumplen es que la integral de menos pi y pi de f de x por el seno, he puesto el seno de x diferencial de x es igual a 1. ¿Vale? Que esto obviamente es un subconjunto de nuestro espacio L2DI.
y queremos probar que es un conjunto cerrado. Realmente en esta asignatura, cuando probamos que cosas son cerradas, la estrategia que solemos seguir es, pues vamos a coger una sucesión que converja a un cierto elemento y vamos a probar que ese límite está también en nuestro conjunto. O otra forma que hemos visto ha sido, si consigo coger una aplicación y expresar un cierto conjunto cerrado, este que me interesa, como antiimagen de algo que sé que es cerrado, si esa aplicación es continua, entonces la antiimagen de un cerrado es un cerrado, que es lo que hemos hecho cuando estudiamos el kernel, el núcleo, etcétera, de ciertos espacios vectoriales con nuestras proyecciones. Bueno, aquí justamente es la indicación que te dan. No significa que tengas que hacerlo así. A lo mejor tú dices, paso, yo me llevo súper bien con la sucesión y con los límites y eso lo se hace de puta madre. Pues para adelante, no hay problema, ¿de acuerdo? Mm, ya para gusto los colores. Aquí lo más sencillo, ya que te dan esa pista, vamos a intentar expresarlo. ¿Por qué? Porque de L2DI sabemos algo, ¿verdad? De L2DI sí sabemos que eso es un espacio pre-hilbertiano y no solo eso, sabemos que es un espacio de Hilbert. Completo. Tenemos un mejor comportamiento. Bueno, pues vamos a utilizar ese mejor comportamiento. Es decir, nosotros sabemos que el par L2DI con, voy a poner producto escalar como estamos acostumbrados, es un espacio de Hilbert con, ¿cómo se define este producto escalar? FG. La integral en nuestro I de la función f de x por la función g de x diferencial de x, ¿verdad? Vamos, que esto es lo mismo que escribir simplemente la integral entre menos pi y pi de f de x, g de x diferencial de x. Claro, fíjate entonces que aquí esto se parece un montón, ¿verdad? Es decir, entonces nuestro conjunto C, ¿quién es realmente? El conjunto C no es otra cosa que el conjunto de todas las funciones f pertenecientes a nuestro espacio L2 de I, tales que el producto escalar de f con qué función, con la función seno, aquí dijimos que hay veces que podemos poner seno o seno de x dependiendo del punto de vista de la persona que lo escribiese, ¿verdad? ¿Era cuánto? Queremos que ese producto escalar valga 1, ¿verdad? Hmm. Bueno, pues vamos a ver si puedo cogerme una aplicación sencilla que vaya de L2 en R. Hombre, pues la aplicación más sencilla que puedo coger, ¿cuál es? La que me proporciona este producto escalar. Es decir, vamos a construirnos, vamos a definir la aplicación algo que vaya de L2 de I en R. Que tome una función f y que me devuelva un número real. ¿Cuál es la forma más sencilla? Hacer el producto escalar de esta f con algo, ¿verdad? ¿Hay algún modo de coger un algo que me permita relacionarlo con el conjunto C? Sí, ¿verdad? ¿Que aquí qué función queremos poner entonces? La función seno, ¿verdad? O sea que vamos a poner aquí el seno. ¿Y qué nombre le quieres poner a la función? T, phi, h, Fi. Venga. phi. Entonces vamos a coger una función que sea phi de f, la definimos nosotros como esto de aquí, ¿verdad? Entonces, pregunta. Obviamente tengo una aplicación que va de L2, porque tú me estás dando una función, y como estoy haciendo el producto escalar con la función seno, eso siempre me va a dar un número real, porque estamos trabajando con el producto escalar propio de L2. ¿Y esto cómo lo relaciono yo con mi conjunto C? Es que entonces, ¿qué le pasa a esta función? Phi, primero, que phi es un producto escalar. ¿Y qué sabemos del producto escalar nosotros por teoría? Que el producto escalar es siempre una aplicación continua, ¿verdad? Por lo tanto, como la phi es un producto escalar, tenemos trivialmente que nuestra phi es continua. Es decir, la continuidad del producto interno
nos proporciona la continuidad de phi. La continuidad de phi. Obtenemos así que, ¿qué ocurre cuando estudiamos nuestro conjunto C? Que este conjunto C es el conjunto de todas las F pertenecientes a L2 de I, tales que el producto escalar de F con el seno, ¿cuánto vale? 1. O lo que es lo mismo, es que este F seno es lo que hemos llamado nosotros la phi de F, ¿verdad? Y que phi de F sea igual a 1, esto no es otra cosa que ¿quién? La antiimagen phi a la menos 1 de ¿qué conjunto? La imagen tiene que dar 1 del conjunto 1, ¿verdad? 1. Ujú. Que este es un subconjunto de R, ¿verdad? ¿Pero qué tipo de subconjunto es el conjunto unitario formado por 1? Cerrado en la topología usual. Claro, aquí es donde uno puede ponerse tiquismiqui porque ya hemos hecho topología y dice, bueno, será cerrado depende de qué topología, porque en R hay infinita topología. Cojo la coge finita, cojo la conumerable, cojo la de Zariski, bueno, pues, porque la de Zariski, por ejemplo, esto sería un conjunto abierto. Porque la topología de Zariski, los abiertos son los cerrados. Entonces, tú dices, no podemos complicar todo lo que queramos. Ya, ya. A ver, aquí cuando hacemos referencia a la topología en una asignatura que no es la topología, estamos haciendo referencia siempre a la topología usual, estándar, euclídea del espacio R, C, etcétera. Por lo tanto, como tenemos este conjunto unitario, tenemos que es un conjunto cerrado. La phi a la menos 1 es una función continua, es decir, o bueno, la phi es la que es continua, simplemente, lo cual implica que la antiimagen de un conjunto cerrado por una aplicación continua es de nuevo un conjunto cerrado. Ojo, es cerrado ¿dónde? En L2 de I, que es lo que queríamos probar. Y ya tenemos todo hecho, nuestro 12 y pico sobre 10 en la PEC y ya está. Y nos sobra una hora y media, prácticamente una hora y cuarto para tomarnos un café y escanear y demás. Y ya está. Listo, listo.